Un día llega mi esposo a la casa y me dice, necesito que te largues de mi casa. Así con esas palabras, necesito que te largues de mi casa. Agarra tus cosas y vete. A mí eso me cayó como un balde de agua helada. Me dijo, tienes 3 días para salirte de aquí de la casa que por cierto era de su mamá. Y todavía con todo el descaro del mundo me dice, se va a venir a vivir aquí mi novia porque está embarazada. Hasta ese momento él me dijo que la muchacha estaba embarazada. Y no quiero que te encuentre aquí cuando ella llegue con sus cosas. Evítate pasar un mal rato o que yo te saque empujones, así que mejor lárgate por tu cuenta. Yo estaba completamente en shock. Yo en ese momento hasta estaba temblando. Me estaban corriendo de mi casa con niños chiquitos, sin yo trabajar, sin yo tener un sueldo, sin yo tener nada. Yo no quería llegar a la casa de mis papás porque obviamente sabía que me iban a regañar, que me iban a decir de cosas e incluso que iban a querer regresarme con mi marido. Así que lo único que pensé fue en irme a vivir con mi abuelita. Ella ya tenía tiempo viviendo sola y era una casa muy chiquita donde vivía, pero sabía que era la única persona de mi familia que me iba a recibir con los brazos abiertos. Así que me fui con ella. Ese primer año que estuve ahí con ella fue el año más difícil de toda mi vida. Había días en los que ni siquiera teníamos para comer. Muchas veces pasamos 2 o 3 días con un solo sobre de sopa. Y eso porque yo me quedaba sin comer con tal de darles de comer a mis hijos. Me tocaba ir a pedirle un jitomate, una cebolla, incluso sal a las vecinas de lo mal que le estábamos pasando. Yo me puse a trabajar en lo que pude, lavando ajeno, limpiando casas. Incluso en las tardes me salía con una canastita de dulces y me salía a ofrecerlas a un parque que estaba cerca de la casa. La familia de mi marido siempre vieron que le estábamos pasando mal y nunca fueron para acercarse a nosotros, ni siquiera a los niños. Es que de verdad nosotros le estábamos pasando muy mal. En una ocasión, de verdad, yo no tenía para darles de comer a mis hijos nada. Recuerdo que esa vez fui a arrastrarme, a suplicarle, a implorarle que por favor me ayudara, que también eran sus hijos y que ellos necesitaban a su papá, que necesitaban su apoyo. Y él con una mano en la cintura me dijo que él no era caridad de nadie, que él estaba haciendo una nueva familia y que él estaba con esa persona, que no quería problemas con su nueva mujer porque yo estuviera ahí, que por favor me fuera. Recuerdo haber salido de ahí llorando y me daba muchísimo coraje porque su mamá, sus hermanos pasaban por donde yo vivía con mi abuelita y luego me veían pasar con mi canasta de dulcecitos y hasta la cara me volteaban. Recuerdo el día en el que yo tenía 500 pesos en la mano y dije, yo tengo que hacer rendir este dinero porque no quiero que a mis hijas les vuelva a hacer falta comida. Compré cositas para vender taquitos dorados en la noche y después empecé a meter enchiladas, pambazos, pozole y pasé de tener una parrillita con una mesita allá afuera de la casa de mi abuelita a rentar un local donde, bendito Dios, me empezó a ir muy bien. Cuando pasaba la familia de mi esposo y me volteaba la cara, yo decía, qué bueno que están viendo que me está yendo bien. Pasaron casi 4 años de que yo había ido a buscar a mi esposo, cuando un día va a mi negocio. Yo desde que lo vi ahí, hasta la saliva me supo amarga. Me dijo que si podíamos hablar. Le dije que si quería que habláramos, que se esperara hasta que yo terminara de vender y de recoger. Yo desde que lo vi flaco, lo vi demacrado y sabía que algo le ocurría. Y después él me empezó a decir que le habían detectado insuficiencia renal y que le estaban haciendo hemodiálisis, que quería acercarse a sus hijos, que quería estar con ellos, que no sabía si iba a sobrevivir. Yo le contesté que mis hijos no iban a estar con alguien a quien ni siquiera conocían, alguien que ni siquiera se había tentado el corazón cuando ellos no tenían que comer, que se largara de ahí. Pasaron como unos 4 meses aproximadamente cuando va mi suegra con una de mis cuñadas. La mendiga vieja todavía me dice, si ya te hartaste de andar de loca, es momento para que te regreses a cuidar a tu marido. Le dije que ella no me iba a gritar, que ya no éramos nada para que ella me estuviera hablando de esa manera. Y que si alguien tenía que cuidar a ese mendigo, era su amante, no yo. Me dijo que la vieja ya se había largado, que ya yo tenía mi casa para que me regresara cuando quisiera. Y yo le dije que así me volviera a estar muriendo de hambre, yo no regresaba con él. Y me dijo, pues aunque no quieras, es tu marido y te toca cuidarlo. Si no, te vas a vivir tú con él.